En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjese, Juan presenta la palabra de Dios. Él presenta el Verbo como la palabra. Y presenta el Verbo, presenta la palabra como Dios. En otras palabras, está diciendo que Dios es la palabra. Y Dios se procesó y tomó forma de hombre humano para venir a este mundo para poder traer salvación a nuestras vidas. Por el pecado de la primera pareja, toda la raza humana cayó bajo la maldición del pecado. Nos separó el pecado de Dios. Pero el Verbo, la palabra, se procesó y se hizo hombre humano, pero sin pecado, para poder salvarnos a nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario. Con su muerte, Él pudo restaurar la comunicación, la armonía, la relación que se había rompido entre Dios y la mujer. Entonces Juan presenta aquí a Dios como el Verbo, como la palabra, que Jesús mismo es la palabra. Y nos habla que desde el principio la palabra ha existido. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, desde el principio la palabra ha existido. Entonces nos habla de que la palabra tiene un poder sobrenatural. Y váyase a Génesis capítulo 1, y ahí comienza la palabra de Dios a enseñarnos qué tanto poder encierra la palabra. ¿Cuántos andan Biblia? A ver, levante la mano a los que trajeron Biblias. Amén. A usted no le puede faltar esa Biblia. Recuerde, en el principio era el Verbo. En otras palabras, en el origen era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y esa palabra, ese verbo, se hizo carne. Y dice la Biblia que habitó en medio de nosotros. El verbo que ha existido desde el principio. Presenta como el logos. Esto era para los griegos, porque logos significa sabiduría, significa inteligencia, significa expresión. Y eso nos enseña que Cristo es la palabra. Y en su infinito amor, Él tomó forma de hombre, de ser humano. La palabra existía desde antes. Génesis 1, en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. O sea, Dios dijo la palabra. Él soltó la palabra. En otras palabras, la misma palabra dijo, sea la luz. Y dice que fue la luz. En el versículo 6 dice, luego dijo el verbo, luego dijo la palabra. Dios, que es la palabra, dijo, haya expansión en medio de las aguas. Y se hizo expansión. Mira el poder que tiene la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas. Y las aguas se juntaron, estaban juntas. Ese es el poder de la palabra. En el versículo 11 dice, dijo Dios, dijo la palabra, dijo el verbo, produzca la tierra hierba verde. Y la hierba verde produjo. En el 12 dice, produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla. En el 20 dice, dijo Dios, dijo la palabra, produzcan las aguas seres vivientes. Y así sucedió como la palabra lo dijo. O sea, todo era un desorden al principio, pero Dios, Cristo, el Espíritu Santo se unieron. La palabra puso en orden
todo aquel desorden que había al principio. Ese es el poder de la palabra. Ahora yo quiero que usted vaya con su Biblia al libro de Isaías. Lo importante que nosotros como mujeres de reino tenemos que estudiar la palabra. Mire lo que dice Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. ¿Quién ha visto que cuando ha caído nieve, la nieve se regresa para los cielos? Nadie. No vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tú tienes la palabra. El día que le entregaste el corazón a Cristo, Cristo entró en tu vida, la palabra entró en tu vida. Fue la palabra que entró y la palabra está en ti. Cuando tú hablas a Dios, a Cristo, hablas la palabra, hablas el verbo. Y cuando tú decretas una palabra, tiene que cumplirse. Si tú dices, esta situación tiene que cambiar en el nombre de Jesús, esa situación va a cambiar. Porque tú estás hablando el verbo, que la palabra está en ti. Tú no eres una mujer vacía. Cuando venimos a Cristo recibimos la palabra y esa está en nosotros. Fíjate, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, cielo, tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a cumplirse. La palabra de Dios realiza grandes milagros. La palabra de Dios le da vida a lo que está muerto. La palabra de Dios es creadora y tiene un poder de impartir vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra que escuchamos fue la que nos dio vida. La palabra entró a nosotros y nos dio vida. Y ese logo, ese verbo está en nosotros. La palabra tiene un gran poder. Si nosotros estudiamos la palabra, nosotros vamos a ser mujeres maduras, muy maduras. Usted sabe que hay mujeres que tienen mucha inmadurez. A mí me encantó algo que me compartió la hermana Ada Arias. Me dice, hermana Ada, pastora, vengo que mis piernas hasta me tiemblan. Las personas que invité no vinieron. Entonces yo dije, no, me voy a evangelizar a ver a quién encuentro. Y nadie vino, me dice. Entonces como que en el momento dice que ella se sintió un poquito desanimada y dijo, no, mejor no voy. Llegar sin nadie, escapar a la pastora me guinda. No se crea. Pero de ahí dice que dijo, y yo estoy segura que fue el verbo que le habló. Fue la palabra, le dijo. Que dijo ella, no. Estas acciones, Ada, son de una niña malcriada y madura. Tú te vas para la iglesia porque tú eres una mujer madura. Y a mí me encantó eso. Porque hay mujeres muy inmaduras. Yo enseñaba semanas atrás que las canas, esas no significan madurez, esas significan vejez, mi amor. Pero hay una solución, vamos a teñirnos este pelito. Gloria al Señor, porque Dios dejó verdad. Es que Dios es bueno con nosotros. Queremos el pelo café, lo andamos café. Lo queremos negro, lo andamos negro. Pero no, a mí no me gusta negro. No se lo ponga negro porque como que nos vemos un poco más viejitas. Hay que ponerlos allá amarillito, dorado, usted sabe. Dios es bueno con nosotros, amén. La madurez se mide con nuestras acciones. Yo sé cuando una mujer tiene madurez. Yo sé cómo reacciona cuando está bajo presión. Digo yo, usted es madura. La mujer inmadura cuando está bajo presión, oiga, acciona como una mujer alborotadora. ¿Conoces a mujeres alborotadoras? Así, con cosas alocadas.
Pero la mujer que estudia la palabra es madura. Diga conmigo, yo quiero ser una mujer madura. La palabra nos forma el carácter. Fíjate que forma el carácter, pone el de Cristo en nosotros. La palabra nos fortalece. Cuando tú te sientas desanimada, débil, con problemas, vete a la palabra y tú vas a fortalecerte. Hay una palabra en el libro de Marcos, capítulo 37. Váyase al libro de Marcos 4:37. Allí está una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Fíjese, en una ocasión Jesús hace un viaje con los discípulos. Y mire lo que les dice Jesús a los discípulos. Marcos 4:37. Hablando espiritualmente, todos tenemos un barco. Amén. Todos tenemos un barco. Mi pregunta es, ¿quién te acompaña en tu barco? ¿Quién es la persona que llevas en tu barco? Porque es importante saber quién va en nuestro barco. Asegúrate que la persona que vaya en tu barco sea la persona correcta, la que te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. En una ocasión, Jesús le dice a los discípulos que pasaran al otro lado. Marcos 4:37-41. ¿Lo tienen ahí? ¿Estamos en lo correcto? Ok. Pero en el libro de Lucas está también la misma palabra. Y yo les voy a leer en Lucas. Y si quiere váyase a Lucas, porque yo lo traigo en Marcos y en Lucas. 8:22. Mire lo que dice. Jesús había terminado una faena de trabajo. Había estado en el hogar de Simón. Había estado rodeado de muchas mujeres. Había hecho un milagro donde alimentó más de 5,000. Y yo me imagino que él estaba muy cansado. Y Jesús les hace una propuesta a los discípulos. Le dice en el versículo 22: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y esto es bien importante. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, o sea, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos. Mire las palabras de él. En la barca iban los discípulos. Nosotros vamos en un barco en esta vida. Pero asegurémonos que Jesús vaya con nosotros. Asegurémonos que seamos amigos de Él, que seamos hijas de Él y que Él vaya con nosotros en el barco. Porque vamos a enfrentar tempestades muy fuertes y eso es parte de la vida del ser humano. Nadie puede decir que no va a tener problemas en esta vida, eso es parte de la vida. Lo importante es que Jesús vaya en nuestro barco. Amén. Que Jesús vaya en nuestro barco. Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Mire qué tremendo. Él ya no quería estar en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo sitio. Le dijo: vamos a otra ciudad. Mujer, tú tienes que pensar en moverte del mismo lugar que has estado. Tú ya no puedes permanecer con la misma vida, viviendo la misma rutina. Tú tienes que decir: voy a pasar al otro lado. Porque hay mujeres que el 2012 estuvieron en un lugar, hablando espiritualmente, personalmente, y llegó el 2013 y lejos de ir a pasar al otro lado, han regresado a otro lado atrás. Y tú tienes que pasar de ese lugar
y decir, ya estoy incómoda, ya me aburrí estar aquí, voy a moverme a otro lado. Por ejemplo, si no has estado haciendo nada en la obra de Dios, si solamente eres una hija de esta casa, dentro de ti hay un gran potencial que Dios lo quiere usar. Y tienes que decir, yo tengo que pasar a otro nivel espiritual. Yo me voy a poner a dar servicio en la obra de Dios. Si en tu vida personal has estado con la misma vida, los mismos problemas, las mismas situaciones, pasó un mes, pasó otro en el mismo lugar, tienes 5 años en el mismo lugar, tú tienes que decir, no, es tiempo de pasar a otro lado, a otro nivel. Ahora, cuando tú decidas eso, tú tienes que estar preparada. Vas a enfrentar gigantes, enemigos. Vas a enfrentar gigantes. Cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, ellos dijeron, sí, vamos a pasar. Cuando ellos comienzan a navegar, ellos se encuentran con un gigante que se llamaba tempestad. Una tempestad viene acompañada de lluvia, de vientos, de huracán, de rayos, de truenos, de relámpagos, vientos fuertes. O sea, es una cosa tremenda. Ellos iban a pasar a otra ciudad. Cuando iban en el barco, se levantó aquella tempestad y comenzó aquella barca a moverse y el agua comenzó a entrar al barco. Los que iban ahí iban pescadores que sabían cómo enfrentar esa situación. Pero ¿sabes una cosa? Si viene una tempestad, va una tripulación en un barco y viene una tempestad, mientras el agua no haya entrado al barco, no hay problema. Hay esperanza de salir vivo. Pero una vez el agua entrando al barco, hay solo un milagro de Dios. Esa tempestad, el agua entró al barco de ellos. Por eso fue que ellos se asustaron, porque ellos sabían que solo un milagro los podía sacar con vida. Y ahí fue cuando ellos en esa tempestad corren. Y Jesús estaba dormido. No es que Jesús pasa dormido. Él está despierto las 24 horas del día. Si Jesús durmiera un segundo, este mundo se hubiera partido en pedazos. Lo que Jesús quería era probar si la palabra que les había enseñado, si el logo, el verbo, estaba en el corazón de ellos. Él quería probar la fe. Porque sabes que hay gente que tiene mucho tiempo de ser cristiana evangélica, pero no tiene fe. No tiene fe, no tienen fe, no creen que siquiera Dios los puede sanar de un dolor de cabeza. Y hay gente nueva que tiene una gran fe. Entonces Jesús quería probar la fe de ellos, a ver si la palabra había quedado sembrada en el corazón. Y por lo visto, no había quedado en el corazón. Yo espero que la palabra de hoy sí quede sembrada en tu corazón y que dé resultado. Ellos se desesperan y corren y le dicen, maestro, él estaba dormido. Pero yo me imagino que Jesús no estaba dormido, estaba oyendo el alboroto, los gritos de ellos. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, mira, la tempestad, no la sientes. Ellos estaban afligidos y gritan y lo despiertan. Y Jesús solo usó 2 palabras. Dice que le ordenó al viento que se parara y a las olas que se aquietase. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se levanta y sale a la puerta de la barca y le dice, el viento, te aquietas hoy, olas se aquietan. 2 palabras y dice que vino una gran bonanza. Tú podrás decir, pero él era Jesús, el Hijo de Dios. Pero tú y yo somos hijas de él. Y la palabra de él está en nosotros. Y si nosotros creemos por medio de la palabra que nosotros hablemos, Dios va a hacer maravillas. ¿Sabe? Dios está desesperado por usar tus manos para hacer milagros, por usar tu boca para salvar vidas. Y dice que hubo una gran bonanza. Ahí Jesús les dice, ¿y dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes?
A veces nosotros a nuestro niño y le pegó un dolor de estómago, mami, me duele. Ay, el teléfono, a ver, está, hermano, habla el pastor, habla la pastora, habla el líder, que ore. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder, solo pon la mano. Mira, unge tu mano con aceite, pon la mano en el estómago y dile: demonio que se ha estado obrando en el cuerpo de mi hijo, te ordeno, sal fuera. Y la palabra lo va a hacer, es el verbo. Es el logo, es Dios mismo, no nosotros. Es la palabra en nosotros. Tú y yo tenemos poder, tenemos autoridad. Cristo nos la dio. Dice que Él nos ha dado poder y autoridad de aplastar serpientes, hollar escorpiones. Y dice que nada nos va a dañar. Y le dice: ¿dónde está vuestra fe? Ellos dicen que se atemorizaron, tenían miedo, pero al mismo tiempo estaban asustados. Mira lo que dicen ellos: ¿y quién es este que aún los vientos y la agua les obedece? Habían visto ya milagros y se estaban preguntando que quién era Él. ¿Sabes que si hay muchos cristianos todavía se están preguntando: ¿y Jesús lo hizo? Y tal vez escuchan un testimonio y ella dice: no, dice, yo tenía, dice una persona, cáncer y oraron por mí y Cristo me sanó. ¿Será verdad que Jesús lo hizo? Y tienen 3, 4, 10 años de ser cristianos. ¿Será verdad? No, dice ella, una hermana, Dios me bendijo, ¿saben? Yo no tenía ni un 5 en mi cuenta y de repente aparecieron $200. Y le dice una a la otra: ¿y tú crees eso? ¿Será verdad o será mentira? ¿O se lo está inventando? ¿Se habrá puesto de acuerdo con la pastora? No, ella se puso de acuerdo con el verbo. Es la palabra en ella que hizo un milagro sobrenatural. Nosotros tenemos poder. Mira, cuando tú veas las cosas difíciles, habla la palabra. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? En nuestro caminar vamos a enfrentar tempestades. Y yo no sé cuál es tu tempestad que estás viviendo. Yo no sé por cuál tempestad estás pasando. Yo no sé cómo esa tempestad está sacudiendo el barco. Yo no sé si ya está a la mitad de agua. Yo no sé si estás a punto de rendirte. No sé si tu tempestad es el matrimonio, que estás a punto de divorciarte. No sé si tu tempestad es que tus hijos andan en droga. No sé si tu tempestad es que tus finanzas se han decaído, que no tienes trabajo. No sé si tu tempestad es que tienes problemas en tu trabajo, o tu tempestad es una enfermedad que viene en tu cuerpo. No sé cuál es tu tempestad, pero cualquiera que sea la tempestad, yo quiero decirte, solo habla la palabra y el viento va a tener que obedecer. Las olas van a tener que sujetarse al poder de tu palabra. Solo tienes que decirle a la droga que suelte a tus hijos y la droga va a tener que obedecer esa palabra. Solo tienes que ordenarle al demonio de divorcio que salga de tu casa y va a tener que obedecerte. Solo tienes que hablar la palabra y va a suceder el milagro. Jesús solo dijo al viento que se parara, a las olas que se aquietaran, y la palabra hizo un milagro. ¿Cuál es la tempestad? ¿Estás a punto de ahogarte? Quizás has dicho: de este problema yo no voy a salir, de esta situación yo no voy a levantarme, de esta depresión yo nunca voy a salir. He visitado médicos, he ido hasta psicólogos, pero nadie ha hecho nada. ¿Sabes cuál es el problema? Que en tu barco llevas un psicólogo, que en tu barco llevas un doctor, que en tu barco llevas un abogado que quiere que firmes el divorcio, que en tu barco va la incredulidad, que en tu barco va el desánimo. Si cambias de persona en tu barco, tú vas a ver un milagro. Saca de tu barco al abogado, saca
Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa cuando te sientes mal? Tengo dolor de rodillas, tengo dolor en mis huesos, algo está pasando. ¿Qué? En lugar de decir, me voy a poner un hábito de caminar 30 minutos diario, lo primero que hacemos es decir, me voy a ir al doctor. ¿Dónde está la palabra? Tu hijo está metido en cosas ilícitas. A veces la madre dice, ay, ya estoy harta, estoy cansada. Ya no soporto. ¿Qué es lo que hacen? Corren a sus hijos. Le dicen a su hijo, lárgate, vete de aquí, ya no te quiero ver. Has cometido el peor error de tu vida. Porque si la sociedad desprecia a tu hijo y tú lo desprecias, ¿a dónde se va a refugiar? Vete a Jesús en el barco. La mujer está en problemas matrimoniales y dice, no, es difícil, he hecho de todo para que este hombre cambie. He hecho de todo y nada funciona. Nada funciona. Yo no creo, tú no has hecho de todo. Has hecho lo incorrecto, pero no lo correcto. Porque si hubieses hecho lo correcto, esa relación ya hubiese cambiado para bien. El problema es que lo primero que se te viene a la mente es, sepárate. Mírate, estás joven, puedes conseguir otro hombre. Deja de estarle aguantando a este hombre. Ese es un pensamiento equivocado. Si Jesús va en tu barco, Él va a poner punto final a esa tempestad en tu matrimonio. ¿Cuál es la tempestad que tú estás viviendo? ¿Un pasado de hace 20 años? Y esa tempestad no te permite pasar al otro lado, no te permite avanzar, no te permite dar paso, no te permite que te promuevan a otro nuevo nivel. Suéltalo, vas en la mar, aprovecha, tíralo en la mar. Dice la Biblia que cuando el pecado, el pasado se tira a la mar, Dios ya no se vuelve a recortar. Tú puedes salir de esa tempestad. En tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte. En tu lengua tienes un gran poder. Y la palabra que tú hables va a producir un milagro. Así que tienes que hablarle a esa tempestad. Jesús le habló y la tempestad se detuvo. Por eso hubo un hombre, un criado de un centurión, de un hombre importante que estaba enfermo, y este hombre fue a Jesús y le dijo, mi criado está enfermo. Le dijo a Jesús, permíteme, voy a ir. Y le dice él, no necesitas ir, le dijo, solo di la palabra y mi criado va a ser sano. Solo di la palabra. La menopausia te está robando la felicidad en tu relación matrimonial. Háblale a la menopausia y dile que si Dios dejó eso, es porque no va a servir de obstáculo. Porque hay mujeres, porque eso toda la mujer lo pasa. Usted que tiene 20, 30, gócese. Porque eso nadie se lo quita, ni la mujer más lista. Todas las mujeres tenemos que llegar a esa etapa. Pero la menopausia a mí no me va a convertir en una mujer amargada, aburrida, en depresión, en tristeza, metiéndome en los rincones de la casa llorando, diciendo que me quiero suicidar, que ya no quiero vivir. Mentira del diablo. Esa tempestad, le hablo la palabra y tiene que sujetarse en el nombre de Jesús de Nazaret, porque todo lo que Dios dijo, dio y nos entregó es santo y es bendecido. Así es que, mujer, háblale a tempestad y dile que se detenga. Tú que tienes hijos que están alejados de Dios, hijos que están en droga, en pandillas, es ahora que tus hijos te necesitan. No es mañana, es hoy. Tú eres la salvación para esos hijos. Tú te alejas de Cristo y créeme que tarde que temprano vas a recibir la peor noticia de tu vida. Porque a veces las mujeres venimos a Cristo porque estamos metidas en una gran tempestad y queremos que en un segundo la tempestad se calme. Tu tempestad puede durar 1 año, 2 años, 3, pero eso no significa que nos vamos a rendir. No significa que lo vamos a tirar a la mar.
Vamos a seguir firme, creyendo a la palabra. Y si quizás tú ves que tu matrimonio no cambió, que tus hijos no cambiaron, quizás tú te has desanimado y has dicho, no, pues si Dios no hizo nada. Ahora que tus hijos están metidos en el pecado es cuando más te necesita que te pares en la brecha y levantes vallado a favor de ellos, porque solo el corazón de una madre puede tocar el corazón de Dios. Yo puedo orar por tus hijos, pero yo no voy a tocar el corazón de Dios como tú lo vas a hacer. Es ahora, no te me rindas, te me tires del barco, no te me lances a la mar. Es hoy que tienes que llenarte de coraje y decirle al diablo, decirle a la tempestad, yo soy una hija de Dios. La Biblia dice que yo soy más que vencedora. Escrito está que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La Biblia dice que yo en Cristo soy triunfante. Así que yo sigo adelante. Yo creo en el milagro porque la palabra tiene poder. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cuál es la tempestad que tú estás viviendo? Asegúrate que Jesús vaya ahí. Si Jesús va ahí, esa tempestad está a punto de pararse y el sol está a punto de brillar para ti. Quiero hacer un llamado a mujeres que van en ese barco, pero que no tienen a Jesús en ese barco. Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo como Salvador de tu vida.